Entonces, cerca de Caquesa sí se permitió el paso luego de varias horas de manifestaciones, pero a esta hora, 8 de la mañana, 44 minutos, la vía nuevamente está cerrada. Bien, y a propósito de las protestas de ayer por el alto precio de los combustibles y por el anuncio de que la gasolina seguirá subiendo, los colombianos están preocupados por el aumento del costo de vida y de los productos de la canasta familiar. Para entender cómo afecta el precio de los combustibles la economía de una familia, vamos a saludar a nuestro invitado Sergio Rodríguez. Él es director del programa de economía de la Universidad EAN. Sergio, muy buenos días y bienvenido a Mañana Express. Buenos días, Sandra. Un gusto estar aquí para explicar este tema que de verdad es polémico hoy por hoy para todas las familias y los colombianos. Y más allá de polémico, Sergio, pues es preocupante, ¿no? Que nos afecta el bolsillo a todos. Comencemos con eso. ¿Cuál es la relación entre el aumento del precio de la gasolina y el aumento en el precio de los productos de la canasta familiar? Bueno, ciertamente los combustibles hacen parte de la canasta familiar del índice de precio al consumidor y por lo tanto tienen un impacto directo sobre la inflación de ese índice de precios, ¿sí? Aquí hay que dejar claro que hay dos tipos de gasolina que principalmente se comercializan al público. Está la gasolina corriente, que es la que usan las motos, los vehículos particulares de uso familiar, las rutas escolares y en general todo vehículo pequeño usa gasolina corriente. Y el otro tipo de gasolina es la gasolina diésel, que es la que utilizan ya los vehículos de mayor talla, ¿cierto? Los camiones, los buses grandes de transporte de pasajeros, sí. Se usa en la maquinaria agrícola, incluso en la maquinaria para la generación eléctrica, ¿listo? La gasolina corriente es la que ha incrementado de precio en los últimos meses, desde octubre pasado, cuando el gobierno decidió generar ese incremento, es decir, esa gasolina se ha incrementado desde un precio promedio alrededor de 9.100 pesos a hoy en día está en un promedio de 13.500 pesos por galón. ¿Listo? La gasolina diésel, en cambio, no ha sido afectada, el gobierno aún, ¿cierto? El gobierno ya ha dicho que más o menos a final de año o a principios del año siguiente va a considerar incrementos en ese tipo de gasolina, que es la que, digamos, generaría más preocupaciones en el bolsillo de los colombianos, porque es que la gasolina diésel o la CPM, como también se le conoce, es de esos costos esenciales en todas las ramas productivas, ¿sí? En el transporte de alimentos, en el uso industrial, ¿cierto? Entonces todos los costos de la canasta familiar podrían verse afectados por ese eventual incremento de la gasolina diésel. O sea, el golpe máximo más fuerte todavía no nos ha llegado. Sergio, ¿el aumento del precio de la gasolina tiene un tope máximo o puede seguir subiendo indefinidamente, además del de la CPM del que estábamos hablando? Bueno, pues el gobierno lo que ha indicado es que para estabilizar el fondo, para equilibrar el fondo de estabilización de precios del combustible, que es aquel que ha ido subsidiando el precio de la gasolina en los años anteriores, se requeriría un incremento de hasta los 16.000 pesos por galón, ¿sí? Sin embargo, no ha especificado si ese tope aplica para ambos tipos de gasolina. Hoy en día se está hablando de ese tope para la gasolina corriente, es decir, si estamos hoy en un promedio de 13.500, todavía podríamos esperar unos 2.500 pesos más de incremento. Si más o menos el gobierno está incrementando de a 600 pesos por mes, eso significaría todavía unos 4 meses de incremento en el precio de la gasolina corriente. Vale. No es claro si ese va a ser el mismo tope para la CPM, pero lo que uno pensaría es que si el tope va a ser menor para la CPM, que hoy está más o menos 9.000 pesos, eso significaría que se necesitaría incrementar más la gasolina corriente, ¿cierto? Porque ambas cosas se tienen que compensar para que el fondo llegue a un nivel estable. Bueno, pues está visto que eso no está en nuestras manos, pero sí está en nuestras manos cuidar la economía personal y la economía familiar. Entréguenos consejos como economista. ¿Qué podemos hacer para cuidar el bolsillo en medio de este aumento de la gasolina? Bueno, pues ahorita los incrementos que se han visto son en la gasolina corriente, es decir, esto impacta el uso, digamos, de las motos, de los vehículos particulares, los automóviles, que, digamos, son una parte importante del automotor, ¿no? Sí. Digamos, las motos son 11 millones de los 18 millones de vehículos que hay en el parque automotor. ¿Parquearlos? Parquearlos, usar más el transporte público, sí. La bicicleta, el uso compartido de los automóviles, ¿cierto? Entre diferentes familias, digamos, si usted tiene un familiar, un tío que vive cerca y tiene carro, pues no usen los dos carros, sino váyanse al trabajo en uno solo, ¿cierto?
Si digamos el impacto mayor está en el uso de los vehículos, también porque vemos tanto aumento en el precio de los alimentos, por ejemplo, si los camiones que transportan los alimentos desde la ruralidad y desde las regiones, pues no están viendo un incremento en el precio de la CPM. ¿Hay especulación también por parte de los comerciantes a propósito de este panorama? No, yo no diría que es especulación, es porque de todos modos hay unos costos que sí tienen que ver con esa gasolina corriente, así la CPM no haya incrementado. Por ejemplo, en un fruver, en una panadería, pues usted usa un vehículo, ¿cierto?, para abastecerse de los insumos que necesita, y si usted está viendo que esa gasolina corriente, digamos, de su moto o de su carrito pequeño en el que transporta esos insumos, se le viene incrementando, pues usted va a transmitir eso al precio de los productos que vende. Tiene sentido. Pues Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Mañana Express. Vale, muchas gracias a ustedes. Feliz día. 8 de la mañana, 49 minutos. Vamos con Mauro.